Buenas tardes, chicos, chicas, os había hecho un vídeo, no se me ha guardado bien, en fin, dramas del directo. A ver, os he hecho este documento en el que se expresa un micro breve resumen del texto de Marx, ¿vale? Es un texto que tiene pues unas 10 páginas aproximadamente y bueno, tiene partes un poco más claras y otras deliberadamente oscuras, ¿vale? Entonces vamos viéndolo. El texto, bueno, voy a tratar de hacer eso, un solo vídeo, pero bueno, si no, pues os grabaré 2 vídeos medio cortos y ya está. El título del texto, bueno, es una parte de la introducción de la ideología alemana. La ideología alemana, como os he puesto aquí, es un texto que escribe no solo Marx, escribe Marx y Engels, y hacen una primera, bueno, explican un poco una primera aproximación del materialismo histórico, en qué consiste, y hacen una crítica bastante dura a un movimiento que encabeza Hegel, que os había hablado muy de pasada en clase, pero Hegel es el idealista por antonomasia, ¿vale? Lo que hace Hegel es hacer un desarrollo muy profundo de cómo se desarrolla, valga la redundancia, la historia, o sea, y lo que considera es que hay unas leyes que se pueden descubrir que gobiernan este desarrollo de la historia, pero contra lo que reacciona Marx, que es lo que tenéis que tener presente de pasada, porque tampoco vamos a ver a Hegel realmente en segundo de bachillerato, es que este desarrollo de la historia no es más que un desplegarse del desarrollo del espíritu. Dicho en español, que la historia es siempre una historia de las ideas del ser humano y no la historia de las condiciones materiales, de las condiciones económicas, de las condiciones sociales en las que se enmarca, ¿vale? Entonces, como digo, una primera, pues, muy primera parte, ¿vale? Al empezar el texto hace alusión a esta crítica y después desarrolla el materialismo histórico, explica un poco en qué consiste el materialismo histórico y finalmente, pues las últimas 3 o 4 páginas hace una exposición de cómo el comunismo va a eliminar estos problemas, bueno, habla un poco por encima de los conflictos del capitalismo dentro del materialismo histórico, esto no lo he dicho, y finalmente esto habla de cómo el comunismo va a superar los problemas derivados del capitalismo, pues eso, sobre todo el tema de la alienación y de la lucha de clases, ¿vale? Pues me pongo con el texto, ¿vale? Aunque de verdad volver a este documento porque me parece que está bastante bien condensadas todas las ideas. Vale, pues la primera idea del texto, no entro, ya digo, en mucho detalle porque creo que es contraproducente, es la primera tesis del materialismo histórico, tesis según la cual, lo tenéis aquí subrayado, el primer hecho histórico, o sea, la primera tesis del materialismo histórico implica esto, que cualquier hecho histórico es necesariamente un análisis de las condiciones materiales que se dan, ¿vale? En una sociedad. Esta es la primera tesis. A continuación viene a decir que, bueno, y aquí se ensaña un poco criticando a Hegel, lo que acabo de decir, y a los seguidores de Hegel en un movimiento que se denomina pues el hegelianismo de izquierdas o los hegelianos de izquierdas, concretamente alude aquí a Bruno Bauer, porque si bien se alinean con algunas cuestiones que Marx defiende, considera que estos seguidores de Hegel han hecho una crítica, han hecho un análisis histórico siempre atendiendo al desarrollo de las ideas y no de las condiciones materiales, ¿vale? Luego, la segunda tesis, que lo tenéis marcado aquí en negrita, expresa que las necesidades materiales, lo que ocurre con la satisfacción de las necesidades materiales es que generan nuevas necesidades materiales en todo sistema económico que se precie, no solo en el capitalismo, sino que todos los sistemas económicos tienen esta forma de operar, ¿vale? Que es que cuando se satisfacen unas necesidades materiales,
vienen a generarse otras. Vale. En tercer lugar, pues hace un poco un análisis de cómo los seres humanos producen vida, es decir, cómo se desarrollan, y lo que viene a decir es que la familia suple estas necesidades materiales que necesita el ser humano, y por lo tanto la familia tiene por una parte una vertiente natural que pues, se expresa en la procreación, ¿no? De todo, o sea, el instinto de procrear, ¿vale? Que es un instinto natural. Y por otra parte, la familia también es como la primera forma económica que tiene el ser humano de manifestarse. Vale, ¿qué más? Pues estas son las primeras tres ideas, ¿vale? Y la cuarta viene a expresar algo muy similar a la tercera, que es que lo que acabo de decir un poco, ¿vale? Que la familia pues tiene esta parte social y la parte biológica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, aquí entramos un poquito en el meollo de la cuestión, que es para la gente que esté siguiéndolo con el libro de Paideia, la página 244, ¿vale? O sea, la tercera, en el tercer párrafo, ¿vale? Aquí entra un poco en una cuestión que es que es la siguiente. Cuando en filosofía estudiamos el problema del ser humano, siempre decimos, ¿no? Cualquier filósofo que hemos visto empieza diciendo cuál es el rasgo característico del ser humano, ¿no? Entonces, la mayor parte de filósofos a lo largo de toda la tradición lo que han señalado es que el ser humano es un ser racional que posee conciencia, ¿vale? Pues este texto viene a reaccionar un poco contra... Bueno, no es que reaccione contra la idea de que el ser humano tenga conciencia, dice que el ser humano tiene conciencia, como estáis leyendo aquí, pero que esta conciencia, ¿vale? Dice textualmente, que este fragmento es claro cual día de primavera, dice que esta conciencia, este espíritu, ya nace tarado con la maldición de estar preñado de materia, ¿vale? Es decir, que el espíritu realmente no es, pues yo qué sé, una manifestación puramente abstracta del ser humano, sino que el ser humano ya es primero material y luego su parte abstracta, su parte espiritual no es más que una consecuencia de esta parte social y material. Y esto lo explica mediante la función que asume el lenguaje, ¿vale? El ser humano adquiere conciencia no antes, sino después de la manifestación, o sea, después de que se socializa con los demás y necesita desarrollar un lenguaje. Con lo cual, el orden de los factores en Marx es absolutamente crucial. El ser humano es un ser cuyo rasgo esencial, vale, dice Ock, te lo concedo, es tener autoconciencia, pero esta autoconciencia o esta capacidad de autorreflexiva se da, es una consecuencia de que el ser humano tiene esta capacidad social, que necesita relacionarse con otros seres humanos, necesita ponerse de acuerdo, necesita relacionarse socialmente, necesita, pues, coordinar las acciones, y es este coordinar las acciones, que pues es una expresión bastante más material, más social que espiritual, es lo que posibilita el lenguaje, y ese lenguaje pues es el rasgo más esencial, más característico del ser humano, ¿vale? No sé si me he explicado. Básicamente, frente a la idea de que el ser humano, como dice Descartes, como dice Aristóteles, bueno, Aristóteles dice que el ser humano es un ser social, pero bueno, entenderme, todos los filósofos han dicho que han señalado esta parte abstracta del ser humano, la capacidad racional, la capacidad de autoconciencia, la capacidad reflexiva, como un hecho distintivo. Y a ver, para ser un poco más clara, ¿no? Lo que dice Marx es que
sí, el ser humano tiene esta capacidad racional, pero sobre todo lo que caracteriza al ser humano es también la capacidad de transformar materialmente la naturaleza. Y esta capacidad de transformar materialmente la naturaleza se da porque el ser humano vive en una sociedad. Y es gracias a que vive en una sociedad que desarrolla el lenguaje. Y este lenguaje es lo más característico del ser humano, ¿vale? Vale, y luego, ¿qué más? Bueno, aquí hace un comentario un poco oscurillo, ¿vale? Sobre la relación que tiene el ser humano con la naturaleza y cómo la religión, toda religión que se haya dado en la historia, viene dada por esta relación que tiene el ser humano con la naturaleza, ¿vale? Es decir, la religión no es algo que esté al margen de cualquier economía ni de cualquier sistema de producción, sino que es solo una consecuencia. Al final todo viene a lo mismo, es decir, la parte abstracta del ser humano, la parte cultural, la parte ideológica en el sentido marxista, es nada más que una cuestión derivada de las condiciones materiales en las que vive un ser humano en sociedad, siempre en sociedad, ¿vale? No aisladamente, sino en sociedad. Vale, y bueno, aquí sigue un poquito con esta deriva. Ya no sé ni dónde estamos. Paro un segundo aquí.